o no? No hago lo que hace Martín de mirar los precios. Pero nota Trato que las de cosas comprar. suben o no. A ver, sí, uno percibe que las cosas suben y que tenemos una inflación que la tenemos que combatir. Recién decía del blue, a ver, es una sumatoria de todo el problema de la inflación. Es la emisión que estuvo obligado el gobierno a hacer por una cuestión de la pandemia, para promover el consumo, los negocios que el año pasado estuvieron con alta complejidad y hoy quieren recuperar lo perdido. Bueno, hay una sumatoria de acciones y de cosas que hace que la inflación hoy todavía sigue a un ritmo preocupante. ¿Va a ser candidato a gobernador en este turno electoral? Siempre me preguntan lo mismo, le digo a todos lo mismo. Yo nunca voy a renunciar a ser candidato a gobernador. Sí, por eso le agregué en este turno electoral. Sí, pero cada momento electoral tiene un proceso donde primero hay que armar un frente, los partidos tenemos que ponernos de acuerdo, sentar en una mesa a debatir, a discutir cuáles son los proyectos que vamos a plantear a la sociedad en un momento electoral, y después salen los candidatos. Salen de la aceptación de la gente, quién tiene más aceptación, quién tiene más votos, quién puede ser competitivo. Esto pasa en ambas partes. Tampoco escuché todavía del oficialismo que definan un candidato. Hay algunos que se expresan, es razonable, cada uno puede tener sus aspiraciones, pero en el momento de definición se toman las mejores decisiones para que un proyecto político sea atractivo a la hora de votar a la sociedad en su conjunto. Bueno, apúrense porque el tiempo le corre. No te preocupes por los tiempos, a mí nadie me corre, el tiempo no me corre. Pero usted corría, usted sabe que hay que salir rápido y primero porque si no después por eso se complica. sé cuándo hay que largar y sé cuándo hay que acelerar y cuándo no. Tengo ya muchos años en la política donde la coyuntura que hoy vivimos, salir a discutir cuestiones que por ahí no son de los tiempos. Hoy la sociedad está preocupada por el coronavirus, está preocupada por la inflación, por cuestiones que hay que en esto tener la lectura razonable para que no genere rispidez con los reclamos que hacen la gente, ¿no? Más la política. Una analogía con lo deportivo y conociéndote desde aquella época. Siempre que competiste te planteaste ser protagonista, pero con un equipo atrás que siempre te empujó hacia adelante. En este caso, ¿te preocupa algo que en el tiempo anterior a que decidas tu candidatura, quienes pueden aparecer como integrantes de tu equipo, te hayan criticado muy duro en los últimos años? En términos de empujarte hacia arriba, digo. Siempre pasó, Martín, ¿te acordás cuando yo fui candidato a intendente? ¿Cuántas cosas dijeron de mí? Algunos que decían que yo era paracaidista y no venía de la política y de golpe era candidato a intendente, y tampoco creían que iba a ganar la intendencia. Después demostramos la capacidad de gestión, bueno, con Tito, fuimos compañeros de fórmula, y pudimos demostrar a todos una capacidad de acción concreta, que es lo más que importa en la política, cuando uno gobierna o tiene responsabilidad. Después pasa en todo lado, algunos critican, o cuando va a un proceso interno partidario a veces dicen barbaridades, las que no comparto, no es la forma mía de actuar. Y después, cuando llega el momento de empujar un proyecto que tiene las mismas ideas o tiene los mismos objetivos, todos van en el mismo sentido. ¿Qué pretenden de la gestión del normalizador Benítez Mola? Tiene un gran desafío de ser el hilo que pueda juntar a todas las partes. Que tampoco es la solución, porque nosotros tenemos que internamente resolver, sentarnos a hablar, esto que yo decía, planificar, ver cuáles son los pasos siguientes a dar, cuáles son los tiempos de dar debate de en serio. En un proceso electoral hoy, por lo menos la lectura que yo tengo, es que todo lo que sea colaborativo, todo lo que sea ayudar a que la provincia pueda salir de esta situación y que la gente tome conciencia que hay que cuidarse, hay que poner el foco mucho en eso. Después vendré... Supongo que sé que estuvieron reunidos algunos referentes, incluido usted, pero digo, él va a actuar en función de las coordenadas que ustedes le den, digamos. ¿Esas coordenadas por dónde pasan? Primero tengo previsto juntarme en estos días con el interventor para escuchar, a ver cuáles son los alineamientos que él tiene y cuál es mi visión de lo que considero, por mi experiencia de estos años en la política, de trabajar para ser nuevamente competitivo en nuestra provincia. Camau, en este contexto, ¿qué responsabilidad y qué puede aportar el interventor y qué responsabilidad tienen y qué pueden aportar los principales dirigentes del PJ correntino?
El interventor tiene que cumplir ese rol de convocar y escuchar a todos. Porque somos nosotros los que hemos vivido las diferentes etapas electorales, somos nosotros los que sabemos qué cosas podemos estar de acuerdo o qué no. Y después es sentarse a una mesa a discutir. Pero va a tener un rol de ser quien sea primero el que pueda generar los nexos necesarios, son quienes van a hacer los nexos con el gobierno nacional para poder llevar adelante o hacer llegar cuál es el armado que nosotros estamos trabajando en Corrientes para tener un fuerte desembarco en el proceso electoral en nuestra provincia. ¿Y qué diferencia hay con Julio Sotelo? ¿Por qué fracasó Sotelo? A ver, Sotelo no fracasó, Sotelo estuvo primero, ahora se acelera todo por el proceso electoral. Sotelo ha tenido una etapa donde por lo menos yo siempre tuve diálogo con él, fui respetuoso, pero lo que hoy genera la importancia del interventor es porque estamos en una etapa electoral. El año pasado fue un proceso donde muchos dirigentes tenían su distancia y estaban manejando los tiempos, pero ahora, bueno, es el momento de sentarse a hablar, de planificar, y Sotelo ha renunciado por cuestiones personales, también particulares, no porque no estaba con las ganas o con la fuerza de conducir o ayudar al PJ correntino. ¿Cuál va a ser el rol o cuál cree usted que debe ser el rol de las autoridades nacionales del PJ, del presidente, de Cristina Kirchner como vicepresidenta? ¿En el proceso electoral? Sí, en Corrientes. El PJ tiene que colaborar y ayudar para que el PJ correntino pueda ganar la elección, como siempre se hace. ¿Y cómo se ayuda? Bueno, esto, con un interventor, en tener diálogo con aquellos funcionarios en los proyectos que nosotros estamos trabajando, de lo que necesita Corrientes en obra de infraestructura, en buscar los nexos que sean necesarios en todo lo que son inversiones del sector privado, para demostrar a los correntinos que estamos en un proyecto que está en concordancia o que aspira a superar las problemáticas que hoy tiene nuestra provincia. ¿Están haciendo encuestas? No, yo no ¿Usted las no hago. No ¿lo las hace? hago. ¿No le cuentan el por ahí? viernes, perdón. Sí, no, está bien. Quería saber, por ahí se decía encuestas. El viernes Pitín Ruiz Aragón nos dijo que él quería ser candidato a intendente, que tiene el sueño de ser candidato a gobernador en algún momento, pero quiere ser candidato a intendente. Y obviamente que con vos tiene un diálogo muy fluido en los últimos días para ir coordinando cosas. ¿Estás más cerca de ser candidato a gobernador? Martín, no, a ver, el otro día me preguntaban también en otra entrevista si sería candidato a intendente. Y dije, ¿por qué no? A ver, cuando uno mira un armado de un proyecto, y más la coyuntura que hoy estamos, Sí. y puede colaborar, ayudar desde otro lugar, yo me siento a hablar, no voy a decir, no, esto es imposible, yo no lo voy a hacer, es nada, ni con nadie. Porque hay que pensar de qué manera o qué lugar uno en determinado momento puede cumplir los objetivos que se tiene. Y para mí mi objetivo es cómo ayudo a la política correntina a terminar con un sistema tradicional, estructurado, que durante un tiempo funcionó, pero ahora necesitamos mirar con una dinámica mucho más activa, distinta, saber y adelantarnos lo que va a pasar en los próximos años. A ver, la pandemia va a generar un proceso económico muy duro, lo sabemos, vemos la inflación, vemos cómo va a quedar y todavía no terminamos la pandemia. Necesitamos discutir fuertemente con qué capacidad de generar nuevas alternativas laborales para salir adelante de una provincia que sigue siendo la más pobre de la Argentina. Entonces, yo no me puedo conformar con si está todo bien. No está todo bien. Se hicieron cosas, se ha generado nuevas ideas, pero todavía no alcanza y tenemos que discutir y debatir cómo cada uno en determinado rol puede generar esta dinámica que tanto sueño para nuestra provincia. O sea, la estrategia del PJ podría ser un poquito más sofisticada de lo que uno puede pensar, en el sentido de que tal vez se estén fijando conservar el poder en los municipios donde están, conquistar algunos otros que donde fue un gobierno hasta hace poco y tener una mirada un poquito más a largo plazo, teniendo en cuenta que Valdés solo puede ser gobernador por 4 años. Para cuando decís algunos municipios en donde fueron gobierno, ¿hablas de capital, Cristina? Capital, Goya, ellos fueron gobierno hasta hace poco. Resignar la gobernación y poner los candidatos más fuertes como candidatos a trabajar intendentes. por las candidaturas a legisladores nacionales fuertemente, como lo han hecho históricamente, digamos. ¿Puede ser eso que está planteando Cristina? Son estrategias electorales que cuando uno se sienta en una mesa son las que se ponen a discutir, a debatir. ¿Cuál ¿Y es? alguien te habló de la O sea, que no te resignar la parece, no te sonó candidatura descabellado ahora? el tema, no te sonó descabellado el tema. No, es una lectura razonable Pero lo que está haciendo ¿significa Cristina. resignar la candidatura a gobernador ahora? ¿Ya? ¿Quién?
sea, esa estrategia es, bueno, perdamos estas elecciones, hagámonos fuertes en el interior y dentro de 4 años peleemos la gobernación. Es decir, ya, bueno, vamos a perder. No, es una alternativa que se puede discutir, como son alternativas que otros sectores lo pueden hacer. Bueno, A ¿y ver, quién va a ser entonces el candidato a gobernador si saben ganar no, perder? pero falta todavía, ¿no? Sí. No, Pero que no que te si corran los recién en la tiempos, candidatura, ¿no? ¿quién quiere ser candidato a gobernador si recién en la candidatura? No, hay tiempo para armar y para debatir otras cosas. Ahora, Todavía- siguiendo con estas últimas preguntas y conociéndote por lo competitivo que sos, yo no te veo jugando fichas a perdedor a vos. Sé competir y sé ganar y sé perder, No, tampoco. te ha tocado perder. Elecciones son es cierto que te ha elecciones. tocado perder, pero nunca te ha tocado perder de antemano. Y ahora estamos hablando de una estrategia de decir, bueno, cedamos esto, pero construyamos en esta dirección. A ver, yo creo que hoy, vuelvo a repetir, voy a analizar desde qué lugar puedo hacer lo mejor para Corrientes. Bueno, él podría Y eso ser- será, a ver, si me tengo que correr, me corro, si tengo que ayudar desde un lugar o otro, lo voy a hacer, porque también tengo tiempo. Tengo tiempo, he aprendido, he crecido, pasado todo este proceso que me tocó desde el principio cuando fuimos en la Intendencia con Tito, que venía de ser deportista, que nadie confiaba que íbamos a poder hacer una gran gestión, hicimos una gran gestión. Y de ahí he crecido en diferentes etapas. Me tocó ser secretario de Deporte, fui a 2 elecciones provinciales. ¿Y como momentos candidato a intendente con complejos. Tito de nuevo o no? No lo hablamos todavía, pero... Sería un gran error. ¿Cristina? No quieren hacer trabajar de nuevo. Podría ser también, digo, hacer la gran coqui ¿Cuál es la gran coqui? y ser candidato a intendente y luego candidato a senador nacional. Estamos frente a una de las figuras del PJ más conocidas, ¿sí? Sí. No solo porque se hizo más conocido con la política, sino porque ya era conocido. La más O sea, conocida. Los que le niegan, digamos, en ese sentido, las cucardas ¿Las qué? Las cucardas. Sí, sí. a- Las distinciones. Las distinciones Sí. a Camau, porque bueno, están en la lucha por los distintos espacios. Pero yo me imagino que cuando Benítez Mola mira el paisaje y dice, ¿qué hay? ¿Qué hago con Perdón, lo que-?" perdón. Y también ellos, los que a veces lo critican antes. Saben. Porque si saben que alguien puede traccionar la boleta, tienen más chance de ir entrando en su cargo Exactamente, legislativo. O sea, no hay exactamente. ingenuidades en la política, No. nadie da puntadas sin hilo, a pesar de la carita de Tito Meixner, que de esto sabe más que todos nosotros. No, Angá, estamos aprendiendo. Estamos tratando de Angá? aprender. Yo, antes que sigamos, Sí. yo te quiero comprometer, porque empecé el programa diciendo que va a bajar el río, vos que sos hombre del río y podés usar tu prestigio no solo político, sino deportivo también, para que se arreglen los muros de la costanera. Gestionen Como fondos senador nacionales, por Tito. Corrientes, presentá un proyecto y pedí que Catopois, el que sea, nos arregle, porque le pedimos al gobernador, no nos dio bolilla desde la legislatura, le pedimos al intendente, no nos dio bolilla, que alguien se haga cargo, aprovechando esta bajante del río Paraná, que en una de esas es la última que tenemos en muchos años, es esta la oportunidad y la podemos perder. Las elecciones las puede ganar cualquiera, ahora perder esta oportunidad de hacer una reparación estructural de los muros de la costanera va a ser grave. Así que Lo tomo, Tito. te doy tarea para lograr. Yo retomo lo que dice Tito, que justamente es un pedido de la ciudadanía, digamos, porque usted remarcó mucho que desde el espacio que le toque, ya sea candidato a gobernador, intendente o lo que elija, va a trabajar mucho por Corrientes. Pero ¿qué significa trabajar por Corrientes? Por ejemplo, la gente que está en su casa, ¿cómo entiende lo que usted quiere decir cuando A ver, se refiere a trabajar por Corrientes? Trabajar por Corrientes significa, con el gobernador nos hemos juntado a pesar de haber competido, nos hemos juntado muchas veces a hablar de cuestiones que son importantes para nuestra provincia, la hidrovía, algunas obras de infraestructuras, todo lo que fue el proceso del COVID, demostrar a la sociedad que más allá de una elección uno puede trabajar en conjunto. Y uno tiene, por lo menos yo expreso la voluntad de hacerlo, de la otra parte lo tienen que tener también, porque tiene que ser una sinergia en conjunto. Todas las gestiones que se pueden hacer de obra de infraestructura, por ejemplo esta, que usted recién me decía, que me decía Tito, de la costanera, otras obras que por ahí hemos trabajado de articulado de infraestructuras que por ahí nadie sabe y que uno puede ayudar a los intendentes. Todo lo que significa crecimiento, búsqueda de inversión. Hay empresas que a veces quieren venir a Corrientes, que me conocen a mí y uno hace los nexos para ver si eso se permite que se puedan instalar y generar fuente de trabajo. Esa es la dinámica en la que
cuando uno habla de estar predispuesto al lugar para Corrientes, más allá del lugar que le toque, es proponer, llevar adelante gestiones y buscar todo lo que sea necesario en crecimiento y desarrollo para la provincia. Acá en los programas estos últimos, sobre todo que le estamos dando gran espacio a la política, aparecieron 2 menciones suyas. Quiero preguntar a ver qué opina. Una que trajo Alejandro Carlen cuando dijo que parar la fórmula ganadora dentro del PJ, no sé si la fórmula, pero sí el equipo ganador sería usted como candidato a gobernador y Gustavo Canteros, candidato a intendente, así como llevarlo a Canteros al espacio peronista, al frente de todos, si este nombre van a mantener. Le quiero preguntar por eso. Y otra, que para Martín fue súper descabellado, que usted pueda ser candidato a vicegobernador junto a Gustavo Valdés. Vienen diciendo todo el tiempo preguntando sobre estos temas, ¿no? Si la relación que tenemos con Gustavo Valdés significa un acuerdo electoral o la alternativa de Gustavo Cantero, con quien también tengo una excelente relación, de que se pueda sumar también con Perucho Casaña. Son dirigentes políticos de ECO que han demostrado un peso electoral importante. Nosotros vamos a entrar a hablar con todos. ¿Pero que sería como un tercer espacio? No, puede ser dentro del PJ. A ver, la política también tiene estas cosas que son importantes, esta virtud de poder dialogar con todas las partes. Cuando uno busca un proyecto que sea atractivo de vuelta para la sociedad a la hora de votar. Yo, en las últimas elecciones, cuando nosotros hicimos el frente, habían partidos de izquierda, de derecha, con quien por ahí no tenían relaciones, pero cuando se armó un proyecto donde todos coincidíamos cuál era el objetivo, se sumaron. Y se puede dar eso, ¿por qué Ahora, no? en el reportaje anterior que te hicimos acá, no descartabas inclusive tener eventualmente un acuerdo político con el propio Valdés o con ECO. Dijiste, falta mucho, todo puede ser. Ahora te vemos mucho más de este lado, construyendo el lado del PJ. Hablas de sumar a gente de ECO al PJ. O sea, estás ya construyendo de este lado de la oposición. A ver, por supuesto que nosotros somos de un sector político. Sí. No, digo porque no lo descartaste la otra vez. No, también, a ver, me puedo sentar a hablar con cualquiera que quiera o aquellos que compartan la visión de provincia en la que considero que hoy tenemos oportunidad. ¿Se sentaría a hablar con Ricardo Colombia? Sí, ¿por qué no? ¿Seguro? ¿Pero de qué tema vamos a hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué Juntame puede hablar? como un asado con Ricardo Colombia y me quedo en mi casa, digo con todo respeto. Porque... ¿No comería un asado con Ricardo Colombia? Sí, digo, hablar por hablar. Si vamos a discutir política sobre el futuro de Corrientes, si vamos a discutir cuestiones que sean de interés, más allá de lo electoral, más allá de que si, no con una mirada electoral de un acuerdo, sino debatir en serio sobre cuestiones importantes, sí. ¿No le tiene bronca a Colombia? Colombia fue muy duro con usted. Siempre. Hasta lo personal. No, yo serio? creo que no. Yo creo que a mí las cosas que por ahí él decía me causaba gracia, me parecía hasta infantil a veces. ¿Le causaba gracia? Sí, ¿No? El sí. pichón de Picurú, por ejemplo, le causaba gracia. A mí me molestaría muchísimo. No, a lo mejor yo me preocupo por cosas que son más importantes, por la gente que no puede comer, por la gente que no tiene casa, porque Corrientes sigue siendo la provincia más pobre. Ahora que él diga una cosa pensando que a mí me va a afectar, demostraría debilidad mía preocuparme por lo que dice Colombia, y me preocupan más las otras cosas que son importantes, por lo menos de mi mirada desde la política y la responsabilidad que ocupo. ¿Necesita un socio? Acá está Ariel Báez. Es un amigo, es un gran amigo. Casi se atragantó con el agua. Casi se atragantó con el agua. Es un gran amigo que sí, que me parece muy importante que se haya involucrado en política, y hablamos mucho con Ariel, porque somos amigos. Después los lugares que cada uno ocupa siempre va a haber un absoluto respeto de las decisiones Ahora, que cada uno tenga. Camau, yendo a lo que recién decías, muchas veces el justicialismo hace campaña diciendo Corrientes está aislada, Corrientes no crece, pero cuando vos ves los números y los datos socioeconómicos del Chaco, de Formosa, de Misiones, de Santiago del Estero, de Catamarca, son muy similares y con gobiernos peronistas. ¿Qué más hay que decirle a la gente para hacerles entender qué proponen? ¿Se entiende la pregunta? Porque si vos me decís... Pero está bien, yo te entiendo, Martín. En su momento en una elección dijeron, sumémonos. ¿Quién se sumó? Yo te ¿El entiendo. Chaco se sumó? Yo te ¿Formosa entiendo. se Mira, sumó? yo me tocó ir a Salta la semana pasada, en auto. Sí. La verdad es que vos ves la infraestructura que tiene ya el Chaco, de la autovía, de cada acceso a cada pueblo, con doble mano, lo que fue Salta. Salta distinto. Sí, Salta pero fue eso- una política... Eso, Sí, tú entre vos y yo, son cuestiones discrecionales. Si yo tengo un amigo político a nivel nacional, a veces me da la obra y yo avanzo. Ahora, los datos de pobreza, de desarrollo, son muy parecidos todos.
O sea, hay un problema ¿Y te conformás con eso, Martín? No, en absoluto. Y entonces, ¿qué estamos discutiendo? No, estamos yo lo que te estoy perdón. diciendo es, hasta acá pasó esto. Perdóname. Claro. Me preocupa mucho. Y Bueno, sigo a mí disconforme, también. pero digo que el discurso debería ser otro. Ahí va la pregunta. No. Porque si lo que se plantea es espejar situaciones de otras provincias como supuestamente más desarrolladas, cuando mirás los números no hay más desarrollo. A ver, Martín, no, yo no estoy diciendo en infraestructura ¿Se no han entiende? ganado por lo que fuese. Ahora, eso no alcanza, uno no puede ser el conformismo de decir, bueno, pero el Chaco tampoco le fue tan bien. No, justamente discutamos estas cosas. fuera de ¿Qué todo. ventaja tiene Sí, Corrientes? ¿Cómo la podemos sacar adelante? ¿Y cómo podemos estar juntos, como recién me preguntaba, todos empujando, Sí. para que esto lo podamos revertir? Porque si no, hasta ahora seguimos un poco mejor, con una mirada más moderna, En eso pero coincidimos. hay que dar un Hablo impulso del entre discurso, todos. hablo del discurso. Corrientes sigue siendo pobre y Sí, sigue estando entre las peores del país. ¿Te alcanza? No. ¿Me conforma? No. Y el día que a lo mejor crezcamos y nos vaya bien, disfrutaremos todo. Ahora, este es el momento donde todos tenemos que empujar y debatir cómo el año que viene, a partir de una crisis económica que la vamos a tener, porque la pandemia lo va a generar, aprovechamos ese momento para que Corrientes pueda dar un salto importante y que pasen los próximos 20 años, gobierne quien gobierne. Ese para mí es el debate más importante que tenemos que dar ahora en este proceso electoral. Seguro. ¿Cómo ve la gestión de Alberto Fernández? Con altas complejidades por la pandemia, porque ha recibido el gobierno, el país sumamente endeudado, porque ha generado mucha expectativa y estoy seguro que lo hizo con absoluto deseo cuando se esperaba que la vacuna y que cumplan con la vacuna, y ahora las vacunas se empezaron a atrasar por cuestiones lógicas. Recién hablaban cuando, antes que yo empiece el reportaje, que India, China empiezan a decir, no, primero vamos a vacunar a los nuestros y después empezamos a dar al mundo. Y lo mismo hizo Estados Unidos y lo mismo hicieron las grandes potencias. Y eso ha generado una gran expectativa en la sociedad, una mirada de que a partir de mitad de año podíamos focalizarnos en la economía, y la pandemia vino la segunda ola, se sigue extendiendo y va a dar mayor complejidad en las decisiones económicas, que es lo que post pandemia a todos nos preocupa. ¿Y con Cristina Kirchner tiene contacto, tuvo contacto? No, la pandemia, primero que el contacto sería Virtual. en el Senado, cuando nosotros estamos en sesión. El año pasado prácticamente no viajé a Buenos Aires, a partir de este año hice algunos viajes muy puntuales. Pero se dice que no lo quiere usted, ¿es verdad eso? Sí, yo la verdad que... No, pero le se dicen demostró en tantas algún cosas. momento No, algún nunca, desdén, o sea, no. Nunca. O sea, no. Le puedo preguntar ya por el cierre, el detrás de escena de esta foto que has dado tanto que hablar, es de hace unos años. Algunos dicen que no se olvidan de esta imagen. Lo que no se sabe, a ver, se habló mucho, pero el detrás de escena, ¿cómo se da esto? Recordemos, esto fue previo a las elecciones, las últimas elecciones nacionales, Frigerio, Colombi, Schiavone, Pichetto, usted y Colombi. Son fotos. Bueno, pero antes de Y la bueno, foto que cada, pasó que algo. cada uno haga las especulaciones que quiera hacer, como cuando me saco una foto con el gobernador hablando de temas que son para nosotros importantes, pero que cada uno haga su especulación del problema de cada uno. Yo no voy a estar dando explicaciones sobre una foto por cuestiones de coincidencia o por cuestiones de gestión, nada más que eso. Pero la previa, ¿dónde estaban? ¿Lo fueron a No. buscar? Que cada uno haga su especulación, que yo no voy a estar dando explicaciones. a esta ¿Cuándo altura se de mi reúne vida. con Benítez Mola? En esta semana. Hablé el jueves, hablé con él y quedamos que en estos días nos juntábamos. ¿Es una reunión así bilateral o es un conjunto de dirigentes? No, pues, seguramente con él para ver cuáles son sus objetivos y cómo quiere trabajar en este tiempo que queda hasta las elecciones. Para usted que las se empieza elecciones provinciales, ¿en qué fecha serían? a partir del 15 de agosto el gobernador puede decidir cuándo van a ser las elecciones. Son 4 meses, entre 4 y 2 meses Sí, antes sí. de la finalización del mandato, y la convocatoria 6 meses antes del 10 de diciembre. Camus, gracias por venir, como A siempre, muy ustedes, amable. muchas gracias. Bueno, vamos a adelantar el changuito.